FM 89.1, Radio Universidad. ¿Qué puede pasar con otro tema muy sensible para la población, que son los medicamentos? Bueno, vamos a saludar a la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires, la señora Isabel Reynoso. Isabel, ¿cómo le va? Jorge Chamorro la saluda, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto. Igualmente, Isabel, igualmente. ¿Tiene algún conocimiento de que se estaría por incluir a los medicamentos en el congelamiento de precios? Nosotros todavía no hemos tenido una comunicación oficial por parte del gobierno. Nosotros representamos a las pequeñas, medianas farmacias y entendemos que antes o esperaríamos que se haga una mesa en el cual estén los fabricantes, que las farmacias no somos formadores de precio, y además el tema medicamentos tiene otra sensibilidad y otra lógica. Con esto no quiero decir que los alimentos no sean importantes, todo lo contrario, pero el formador de precio es la industria farmacéutica, tanto los laboratorios argentinos como el resto de las empresas que están instaladas, y el precio es uniforme en todo el país por el contexto de seguridad social. Esto para que la gente entienda, un medicamento en Ushuaia, La Quiaca, la provincia de Buenos Aires, tiene el mismo precio, ¿sí? Porque sobre ese precio va el descuento de la seguridad social. Entonces, y a su vez también es complejo porque hay dos precios. Un precio para los adultos mayores, que hoy están un 43% menos que el otro precio, que claramente son los que más consumen medicamentos, y así para tener algunos valores, el año pasado los medicamentos para los adultos mayores aumentaron el 12%, y este año entendemos por las proyecciones que estamos haciendo que llegará al 30-35%. O sea, si miramos eso estamos por debajo de la inflación, pero después, bueno, por eso digo, son dos precios y a su vez hay que enmarcar en el contexto de lo que es la seguridad social. Lo que nosotros sí vemos en las farmacias, que había pacientes que tenían una prepaga, y no digo de las más caras, sino una prepaga pequeña, y bueno, la situación ha hecho que capaz que no la puedan pagar más, y eso tiene un impacto importante, porque estamos hablando de un descuento de un 40%, ¿sí? Claro. Entonces creo que todo eso hay que ponerlo sobre la mesa como para ver cuáles son, digamos, los sectores a los cuales hay que apuntar para poder ayudar en este contexto de pandemia, como lo hemos hecho siempre, ¿no? Es un poquito más complejo que el tema del alimento. Claro, sí, ya vemos, sí. Podemos reiterar un tema muy importante, Isabel, que usted nos dio a entender. ¿Cuánto aumentaron el año pasado los medicamentos y cuánto va este año en promedio? Claro, sí. El 40% de los medicamentos que los consumen los adultos mayores, sí, el año pasado aumentó el 12% solamente, pero el total, si tomamos ese 40% por un lado y el 60%, aumentó un 24%. Correcto. El acumulado de este año, contando todo, es 37,9%. Correcto. Pero los medicamentos de los adultos mayores entendemos que no supera el 30%. ¿Sí? Por esta diferencia de precios, tienen un 43% menos en el precio. Porque bueno, ya hubo, cuando asumió el presidente Alberto Fernández, ya hubo una mesa en la cual se bajaron el 8% y después se sacó y se dio a difusión un programa que se llama Vivir Mejor, que es para los adultos mayores, y ahí, digamos, se pusieron, no diría precios cuidados para que la gente no se confunda con lo que es alimentos, higiene y tocador, pero sí se pusieron topes en los precios. María Isabel, hoy se juntaba el secretario de Comercio Interior con Luana Volnovich y mañana con Carla Bisotti por justamente hablar del tema del congelamiento de precios. Usted dice que todavía ustedes no han tenido ninguna novedad. Claro, ustedes no son, como usted lo dijo, formadores de precios, sino que las reuniones tienen que ser con los laboratorios, ¿no? A ver, en realidad yo entiendo que la reunión con PAMI es porque hay un 40% de los productos que son para los adultos mayores
y es esto que estoy explicando, Sí. donde ya hay un convenio firmado y se viene actualizando por debajo de la inflación. Entiendo yo que querrá, digamos, corroborar o tener de primera mano esto que yo estoy diciendo, porque eso sí está acordado y está firmado desde, a ver, no me quiero equivocar en la fecha, pero creo que fue marzo del 2020, Ujú. ¿sí? Y así trabajamos durante todo el año pasado y durante todo este año, porque entendemos que los adultos mayores son los que menos ingresos tienen y había que hacer un esfuerzo extraordinario como para poder acompañar, y más en este contexto, digamos, de pandemia. Y con Carla Bisotti entiendo que será por este tema que explicó, que es la seguridad social, ¿sí? Ujú. Porque claramente hay muchas personas que antes tenían una obra social y ahora no la tienen. Entonces, si un medicamento valía 100 pesos y tenían una pequeña prepaga que les cubría el 40, el impacto de bolsillo, Claro. ahora tienen que pagar 100, antes Sí. pagaban 60. Entonces, eso Claro. hay que analizarlo y ver cómo se ayuda a esa porción vulnerable como para que pueda acceder a los medicamentos con descuento. Sí. ¿Sí? Entiendo también que la reunión con Luana Volnovich, que es la directora del PAMI, para algún desprevenido, tiene que ver también porque el PAMI es quien mayor cantidad de medicamentos compra, ¿no? El PAMI en Argentina compra el 40% de los medicamentos, ¿sí? Uh-huh. Y se dispensan en nuestras farmacias a todos los jubilados y pensionados, y es ahí donde, bueno, el año pasado se actualizó escalonadamente un 12%, si contamos de enero a diciembre, y este año se firmó en marzo que el aumento tenía que ir por debajo de la inflación, y lo que se pautó es un 0,8 de la inflación. O sea, cuando se publica la inflación de INDEC, el precio se actualiza en un 0,8, ¿sí? Entonces creo que ese es un análisis importante porque, como bien ustedes lo decían, es el mayor comprador de medicamentos, o sea, o financiador, pero también está el resto de la población que hay que mirar, digamos, qué está pasando con las coberturas de sus obras sociales. Claro. Porque hoy es bastante complejo porque, vuelvo a decir, tenemos dos precios y estamos saliendo, digamos, de una pandemia en donde, bueno, gente que tenía capaz que una pequeña prepaga no lo puede tener más, y en esas personas se está impactando un 40%, así que veremos también de colaborar como para que mientras, digamos, no se le recomponga la economía familiar, tratar de ayudar. Por eso son segmentos separados, ¿sí? Me parece que hay que abordarlo en una mesa, y yo esperaría que, bueno, que hable con los funcionarios y después que se haga una mesa donde estén, por supuesto, los laboratorios, que son los formadores de precios, pero también las farmacias, Claro. que somos las que atendemos todos los días a los pacientes. La última que le hago de mi parte, y capaz que la puede contestar, capaz que no, pero estaba leyendo un informe que decía que en la Argentina, por ejemplo, un medicamento, no digo que cueste más, pero de acuerdo al valor de los salarios, cuesta 3 veces más que en Estados Unidos. ¿Es así? Esto tiene que ver con la cobertura, ¿sí? De bolsillo, Sí. ¿sí? Y el sistema de salud está fragmentado. Entonces, yo, a ver, tengo una determinada obra social, vos tenés otra, otro paciente tiene otra, y el medicamento vale lo mismo y el gasto de bolsillo es diferente. Habría que trabajar en una unificación de las coberturas, ¿sí? Como para hacer, digamos, para que haya equidad, había que trabajar en eso. Y también no es como los alimentos, donde en Capital Federal y el Gran Buenos Aires pueden tener un precio y, por ejemplo, llegar a Chaco por la logística tiene otro precio. Claro. El precio del medicamento siempre fue uniforme en cada rincón de la República Argentina. ¿Por qué? Porque, bueno, porque es un bien social, porque estamos hablando de salud, y, bueno, está bien, para nosotros está bien que sea así, para que aquel que vive en el lugar más recóndito de la Argentina pueda acceder y no se le cargue el valor de la logística para llegar, digamos, a un lugar alejado, ¿sí? Eso también me parece que es un tema pendiente de tratar de trabajar en conjunto entre todos los
actores de salud, los fabricantes, el gobierno, las farmacias, en discutir o rediscutir lo que es las coberturas de la seguridad social. Isabel, si le quedan 2 minutos, me gustaría hacer una pregunta más profunda, de acuerdo a su experiencia, porque hemos hablado más de una vez con determinados médicos de especialidades y nos han dicho que han aumentado 10% las muertes por cardiopatías, ha habido problemas con lo que tiene que ver con, qué sé yo, con temas de diálisis, de riñón. Es decir, la pandemia también impactó en las consultas, impactó en los tratamientos que se estaban haciendo. En el caso de medicamentos, ustedes con la experiencia que tienen, ¿notan que mucha gente los dejó de comprar, mucha gente bajó la compra de sus medicamentos habituales, incluso algunos crónicos que son muy importantes, como para la presión, el colesterol, etcétera? No, nosotros rápidamente hicimos un esfuerzo para poder adaptarlo y sin que esté la ley de receta electrónica o digital, desde las farmacias implementamos diferentes maneras para que la receta pueda llegar y que no haya un solo argentino que se quede sin medicamentos. Lo que sí es concreto y real, que pacientes que se venían a controlar la presión por los protocolos, tenían miedo, venían a la farmacia pero no con la frecuencia, y el control de la hipertensión es fundamental para poder controlar alguna patología más importante, y que el paciente nos manifestaba que no iba al hospital, no iba al sanatorio por miedo a contagiarse. Entonces, cuando uno deja de hacerse los controles, tiene un impacto, ¿sí? Lamentablemente tiene un impacto. O sea, la emergencia fue la pandemia, pero bueno, en el momento que estaban, digamos, al límite, las camas, pero antes también, ¿sí? O sea, la farmacia es un lugar donde estuvimos todo el tiempo abierto, hicimos protocolo para hacer control de presión, para aplicación de inyecciones, pero casi que puedo afirmar con certeza que los pacientes que venían habitualmente venían o mandaban a alguien a buscar los medicamentos, pero no venían a controlarse la presión y, por ejemplo, las cardiopatías es fundamental que el paciente sepa cómo está. ¿Sí? Y los estudios y los controles se pospusieron y, bueno, esto cuando uno no toma algunas enfermedades a tiempo, después se complican los cuadros, ¿sí? Si bien el año pasado, para los meses de septiembre, octubre, se empezó, digamos, a tomar, después ya tuvimos este año de vuelta, donde hubo, en cada uno de los picos, es como que se veía el resto de las enfermedades más resentidas. O sea que hay que trabajar fuertemente en lo que es la pospandemia para que esos pacientes vuelvan a la habitualidad de hacerse los controles, ¿no? Claro, claro. Es decir que es mucho más grande el impacto económico en muchos adultos mayores que directamente ya no pueden acceder al medicamento que la pandemia. Sí, en realidad el medicamento accedieron porque nosotros pusimos receta electrónica y el médico la hacía en forma electrónica, pero que tome el medicamento, ¿sí? Por ejemplo, un hipertenso toma medicamento pero requiere controles, ¿sí? Requiere controles, y si esos controles no se los hacen en tiempo y forma, o personas que una vez por año se hacen un electro y dicen no, bueno, ahora no, porque en el momento que justo se lo tenía que hacer había mucha cantidad de gente, digamos, de COVID en los sanatorios, en las clínicas, en los hospitales, entonces pospone, y bueno, es como que hay muchos pacientes que no se han hecho los estudios de rutina para obtener la enfermedad controlada, ¿sí? Claro. Entonces eso hay que volver a insistir, que vuelvan a hacerse los controles, y bueno, nosotros desde las farmacias estamos, porque no es solamente el medicamento, tienen las patologías crónicas. Un diabético toma los medicamentos, se aplica la insulina, si es insulino dependiente, pero tiene que hacerse una hemoglobina glicosilada cada tanto, bueno, tiene que ir al médico, tiene que ir al laboratorio, hacerse los exámenes que son de rutina, ¿sí? Y bueno, eso fue como pospuesto, sobre todo el año pasado, ¿sí? Este año es como que, bueno, ya fue menos, fue en el momento del pico, y bueno, lo que hay que hacer es educación sanitaria para que esos pacientes vuelvan a hacerse los controles, porque de esa manera el médico puede evaluar si la enfermedad está estable o si
digamos, hubo alguna complicación y detectarla a tiempo. Estamos en una universidad y le agradecemos estos minutos, que tiene una radio que llega a toda Merlo, Morón, La Matanza, toda la zona, y acá tiene más de 70.000 estudiantes. De paso la aprovecho como profesional. ¿Usted recomendaría a un chico joven que estudie farmacia? Sí, yo creo que se necesitan profesionales de la salud. Es una carrera muy difícil, de mucha exigencia, porque tenemos que salir preparados nada más y nada menos para elaborar, distribuir, dispensar medicamentos. Podemos estar en farmacia comunitaria, en hospitalaria, pero vale la pena porque aquel que tenga vocación de servicio claramente tiene una amplia gama y puede ejercer la profesión en varias aristas. Y más que nunca en la pandemia se han necesitado farmacéuticos para diferentes aspectos. Hoy tenemos farmacéuticos que están participando en los ensayos clínicos de vacunas, tenemos farmacéuticos en los hospitales y necesitamos profesionalizar y que haya cada vez más profesionales de la salud, porque me parece que eso asegura, digamos, la calidad en el servicio a la comunidad. ¿Y hay trabajo? Cuando se reciben, ¿hay trabajo o terminan en Pharmacity por Sí. 2 pesos? No. En la provincia de Buenos Aires, Pharmacity no pudo entrar. No. Y la verdad que Claro. nosotros defendemos el modelo sanitario y defendemos que vayan a trabajar a farmacias profesionales y que le presten un servicio de atención al paciente. No que vendan ni papas fritas ni golosinas. Para nosotros es el antimodelo y ojalá se pueda revertir el modelo que hay en Cava y bueno, y que siga prosperando un modelo sanitario, una farmacia de cercanía y el rol, digamos, para el cuidado de la salud, ¿sí? No para ese modelo, porque la verdad que yo siempre lo he dicho, por un lado le damos papas fritas y los enfermamos y después le vendemos el medicamento para el colesterol. La verdad que es contradictorio y no es el modelo para el cual el Colegio de Farmacéuticos de la provincia impulsa, sino todo lo contrario. Sí, ¿quería agregar algo? No, simplemente eso. Así que bueno, que se vengan a la provincia de Buenos Aires, que digamos hace falta farmacéuticos formados, así que estudien la carrera y se vengan a la provincia de Buenos Aires, no a la Pharma Shopping. Un placer escucharla, Isabel. Muchas gracias. Por la nota, No, gracias a ustedes. Buenas tardes. Chao. Gracias. La farmacéutica, la licenciada, la profesional Isabel Reynoso, que es la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires. Siempre es un placer hablar con ella. Sí, interesantísima. Aparte muy clara, muy... Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.